¿Llueve o brilla el sol en tu futuro? Echa un vistazo a tu próximo futuro para saber qué debes esperar. Oremos. Padre Celestial, damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra en esta hora. Bendice a cada uno de los oyentes y permite que cada uno comprenda el mensaje que tú tienes para ellos. Lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Conociendo la palabra de Dios es el título del mensaje que tenemos para esta hora. En el libro de Jeremías capítulo 15 versículo 16 se nos dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿No resulta estimulante cuando las verdades de Dios nos quedan reveladas? Cuando el Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento sobre las Escrituras, exponiendo la esencia de la verdad de Dios que nos era velada antes, tenemos razón para regocijarnos. Dios nos habla. Desdichadamente, las demandas de nuestro mundo apresurado, la alta tecnología y los medios múltiples de comunicación compiten con nuestra devoción al estudio de la Biblia. Compiten y demasiadas veces ganan. La mayoría de cristianos de hoy, ya faltos de tiempo, le dan poco esfuerzo al estudio serio de la Biblia. La mayoría de los cristianos dependen solamente de lo que se les enseña a través de su denominación. Sabemos qué es lo que creemos, pero no siempre podemos explicar bíblicamente por qué lo creemos. Esto nos coloca en una condición espiritual precaria. Hay tantas convicciones conflictivas dentro de la comunidad cristiana. ¿Cómo sabemos con certeza que lo que creemos es la verdad? Solamente hay una forma. Tenemos que buscar las Escrituras por nosotros mismos. Jesús dijo que si continuamos en su palabra, hemos de conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. Juan 8, 31 y 32. Tal vez una de las verdades más malentendidas de la Biblia hoy es la diferencia entre las dos grandes divisiones de la ley. Este malentendido causa confusión en el contraste que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Lo que la Biblia revela acerca de estos temas, y hemos de esclarecer la verdad, este estudio conciso, abuelo de pájaro, prepara al cristiano que carece de tiempo. En solo un corto tiempo podrá comprender claramente cómo las Escrituras definen las dos leyes de la Biblia, y el antiguo pacto y el nuevo pacto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. ¿Quieres saber por sí mismo lo que la Biblia en verdad dice? Esta meditación te ayudará a hacer que la verdad te sea clara y sencilla. Esto establecerá un fundamento básico para poder comprender la palabra de Dios y su voluntad para ti el día de hoy. Muchos cristianos creen que la ley de los 10 mandamientos fue clavada en la cruz. Basan esta creencia con Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es de importancia crítica determinar la naturaleza exacta del acta de los decretos. Este código escrito con todas las reglamentaciones y requerimientos
que fue clavado en la cruz. ¿Eran estos los 10 mandamientos de Dios? ¿O era este en verdad el libro de la ley escrito por Moisés? La Biblia habla de 2 grandes leyes. Primero, la ley de Dios, los 10 mandamientos o las 2 tablas del testimonio, también conocidas como la ley moral, la ley del amor y el decálogo. Y en segundo lugar, la ley de Moisés, el libro de la ley o el libro del pacto, también conocido como la ley ceremonial y la ley mosaica. Dios estableció en forma única los maravillosos propósitos que Él quiso para la función de estas 2 leyes, pero un entendimiento opaco de las diferencias de las 2 ha llevado a muchos cristianos sinceros a la confusión, especialmente al interpretar las referencias del Nuevo Testamento con relación a la ley. ¿Por qué es que hay tanta confusión? Los escritores bíblicos en muchas ocasiones usan el singular de la palabra ley para referirse a la ley de Dios o la ley de Moisés. Si no tenemos un entendimiento claro de sus propósitos, es fácil perder el contexto de lo escrito, llegar entonces a conclusiones erróneas. Por ejemplo, Pablo escribió: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Por la ley nadie se justifica para con Dios. La ley no es de fe. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3, 10 al 13. Sin embargo, también fue inspirado a escribir: luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 3:31 y capítulo 7, versículo 12. ¿Puede identificar a cuál de las 2 leyes se refería Pablo en estos 2 pasajes? Al terminar esta meditación, usted sabrá que en Gálatas 3, 10 al 13, él se refirió a la ley de Moisés. Y en Romanos 3:31 y 7:12 se refería a los 10 mandamientos, la ley de Dios establecida en nuestros corazones por la fe. ¿Alguna vez has sentido como si una nube de confusión posara sobre los escritos de Pablo? Esa niebla se evaporará rápidamente al examinar las diferencias entre estas leyes. Al tener un entendimiento más claro, podremos entrar en el Nuevo Testamento y correctamente esclarecer la palabra de verdad. Cuando leamos los escritos del apóstol Pablo acerca de la ley, podremos estudiar el contexto y determinar si se refiere a la ley de Dios o a la ley de Moisés. Pablo fue el autor del libro a los Colosenses. Bajo inspiración divina, escribió que Cristo clavó en la cruz el acta de los decretos que había contra nosotros. Una errada interpretación mantiene a algunas personas declarando que Pablo enseñó que la ley de Dios está obsoleta. Espero que pueda ver que Pablo nunca tuvo la intención de que el acta de los decretos contra nosotros se confundiera con la ley de Dios de los 10 mandamientos. Dejaremos que la Biblia pruebe que Pablo nunca descartó la ley de los 10 mandamientos, que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra. La Biblia nunca se contradice. Los escritores bíblicos no se oponen unos a otros. Las contradicciones nacen al sacar los escritos bíblicos fuera de contexto y al aplicarlos incorrectamente. A primera vista, algunos textos parecen contradecirse. En estos casos, es importante examinar el contexto primero y luego investigar otras enseñanzas bíblicas sobre el tema.
A veces es necesario consultar el texto en el idioma original en que se escribió para poder entender claramente la intención del escritor al escoger esas palabras. Tal vez ustedes, como yo, al considerarse afortunado de siquiera poder hablar el español, hoy eso no es un problema para los estudiantes de la Biblia, aún para aquellos que tienen limitaciones lingüísticas. Hay muchas ayudas disponibles que nos proveen un creciente conocimiento de palabras en griego y en hebreo. Querido amigo, querida amiga, si tú quieres entender la palabra del Señor, simplemente necesitas estudiarla, tener en cuenta el contexto y orar para que Dios abra tu entendimiento y puedas asimismo compartir su santa palabra con todos los que te rodean, con aquellos que se están acercando a ti en este tiempo. Oremos. Eterno Padre Celestial, damos muchas gracias por la meditación que hemos tenido. Muchas gracias, Padre, porque tú nos haces entender que estudiando tu santa palabra es que podemos entender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Muchas gracias por tu generosidad. Perdona nuestros pecados y bendícenos en este día. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero recordarte una vez más que si conoces a alguien quien quiere hacer el curso bíblico Hablemos con Jesús, puede comunicarse al correo electrónico que aparece en la pantalla, naun.2@gmail.com. Y si quieres unirte a nuestro ministerio, puedes hacerlo invitando a otros a escuchar esta meditación en YouTube o en Facebook. Que Dios te bendiga.